ਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੁਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨੋਰਵੀਜਨ ਲੱਕੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੌਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, un poco cada vez más cansado de la ciudad, por lo menos de este centro de ciudad invadido sí, esto, de turistas. a mí no me gusta mucho hablar de lo que nos pasa en la ciudad porque parece que somos cortos de miras. No, pero pasa lo mismo en Barcelona, no sé si pasa lo mismo en otras ciudades, pero la invasión turística, los Segway, están desapareciendo comercios de toda vida, poniendo tiendas que no sirven para nada. Está pasando en todos los centros de todas las ciudades. En todas las ciudades, en todo el mundo, es decir, es una especie de epidemia. Mira, ya nos contaba Íñigo, que vive justo en el centro y que viene a la radio andando, de hecho, de vez en cuando, que ahora la Plaza de la Ópera en Madrid, la Plaza de Ópera, es una especie de circuito de patinetes, segways y bicis, y que es difícil transitar por ahí. Escuchábamos, además, por la mañana una grabación de vecinos de Barcelona también, que decían, es que aquí antes había mercería, ferretería, panadería, y ahora hay bar. Hay que protegerse de esto porque si desaparecen los centros, como ha pasado en varias ciudades, pues la ciudad será menos amable. Y después esta semana también se produjo la presentación del libro de Guillermo Altares, amigo nuestro, Una lección olvidada, que es un libro sobre Europa. Qué somos, qué hemos sido y qué queremos ser. Yo no lo he leído completo, pero he estado leyendo varios capítulos, uno de ellos sobre, por ejemplo, el uso de la violación en tiempos de guerra, a partir de la Segunda Guerra Mundial, y te ayuda mucho a entender el presente, ¿verdad? Sí, ayuda a entender el presente. Después también me lo he terminado anoche, un libro de Ruy Domènech, que es un medievalista español, que además lo presento esta semana, que es sobre Cataluña, es la historia de una rebeldía desde el 777 al 2017, con lo cual te das cuenta que mucho de lo que está pasando hoy lleva pasando desde el siglo VIII y que Cataluña es una nación, o lo que quieras llamarlo, en busca un poco de su identidad y de su acomodo, pero no solo dentro de España o Francia, sino dentro de sí mismos. Willy vendrá por aquí, por cierto, a presentar el libro dentro de unas cuantas semanas, cuando se le pase el vendió 55 el ataque de ego que le habrá dado después de haber vendido está arrasando. La portada es preciosa y el libro merece la pena. Es amigo nuestro, pero se puede enfriar, es un buen libro. Venga, vamos a empezar. No woman, no drive. No woman, no drive. No woman, no drive. ¿Qué versión es esta? Hisham Fagé, que es un comediante saudí que tiene 30 años, vive en Estados Unidos, en Nueva York. Que no vaya a renovar el visado. No tiene ninguna intención de pisar ningún consulado saudí, lleva viviendo varios años en Estados Unidos y es un comediante, un humorista. Hizo esta versión de la canción mítica de Bob Marley con Woman No Drive, porque en Arabia Saudí ha estado prohibido a las mujeres conducir, ahora se ha levantado, pero a la vez que levantaba la prohibición para que lo sacáramos en las teles y en las radios y en los periódicos, dijéramos, este príncipe heredero, qué moderno es, a la vez detenían varios activistas. Es una gran mentira. No woman, no drive. Arabia Saudí, que ha reconocido finalmente la muerte del periodista Jamal Khashoggi. Riyadh, además, afirma que 18 ciudadanos saudíes han sido arrestados, implicados en todo esto, salvo, por supuesto, el consejero particular, ¿no? Que ya está suelto. Las investigaciones dicen que siguen en marcha. De lo que no cabe duda es de que las autoridades saudíes han ido cambiando de versión según crecía la presión internacional
porque al principio mantenían que el periodista había abandonado por su cuenta el consulado, que desconocían lo ocurrido, luego que se les había ido de las manos, y ahora la versión es que básicamente que empezó él la pelea, ¿no? Sí. Y que es culpa suya. Él entró en el consulado, se encontró ahí con un equipo de 15 personas de la inteligencia... Armadas con serruchos. Sí, inteligencia saudí, que fueron ahí a, no sé, a dar una vuelta, entonces de repente empezaron a discutir, y claro, todo equipo saudí de inteligencia lleva serruchos, entonces se le fue un poco la mano, y no solo le mataron, le torturaron, le cortaron los dedos, sino que además lo despreciaron, no se sabe qué ha sido de su cuerpo. Es muy curioso porque además ahora mismo el Washington Post sacaba una noticia interesante, es que la CIA ya ha escuchado los audios que tiene Turquía. Sí, porque es muy curioso que al principio se decía que los audios habían sido grabados por el Apple Watch que llevaba él, sí, lo cual es imposible, según parece, porque además no creo yo que hubiera aparecido y no se los podía haber transmitido a su iPhone. A nadie le sorprende que en todas las embajadas hay micrófonos de los gobiernos donde están, claro, y todo lo que pasa dentro se graba. De ahí viene, parece ser que el Apple Watch que tenía era el 3 de la serie 3 y este no podía grabar, el actual quizás sí, pero bueno, el hecho es que los turcos tienen grabado en audio, también tienen vídeos de lo que pasó fuera. Hay unas imágenes del New York Times muy interesantes que se publicó el otro día, donde se veía a Mutreb, que es un miembro de la seguridad de la Casa Real, vamos, de los servicios de la Casa Real, que siempre está con el príncipe, en todas las cosas que va el príncipe está ahí, y él estaba dentro del consulado. Los audios creo que son muy claros de lo que pasó allí, y la CIA ya ha escuchado estos audios, y vamos a ver qué opciones tiene Trump, porque no tiene escapatoria. Él ha estado diciendo que el acuerdo de armas con Arabia Saudí ha creado 1 millón de puestos de trabajo en la industria armamentística, lo cual es absolutamente falso, porque toda la industria armamentística tiene 335.000. Él ya decía en marzo que eran 40.000, ahora ha subido a 1 millón de repente, sí, y solo van a ser unos miles y en Arabia Saudí. Déjame saludar a Javier Martín, que es delegado de la agencia EFE en el norte de África, con sede en Túnez, y uno de los periodistas que mejor conocen ese país. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué escribió Khashoggi para irritar tanto a la monarquía saudí? Bueno, no es tanto que escribió, sino lo que podía escribir. Khashoggi era una persona que había estado muy dentro del régimen y que había colaborado con los servicios de inteligencia, servicios secretos durante muchos años. Había sido consejero real y más que lo que escribió era lo que amenazaba con escribir. Hay muchos países occidentales que tienen negocios muy rentables con esa Casa Real. Tú eres quien mejor conoce, Javier, esos negocios. Háblanos un poco de venta de armas, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sobre todo deben entender que Arabia Saudí es un país que tiene 28 millones de habitantes, que no ha entrado en grandes guerras, aunque sí está muy implicado, sobre todo sus servicios de seguridad, en la guerra de Siria y en la guerra de Yemen, y aún así, pues digo, un país tan pequeño es el tercer presupuesto mundial de armas. En 2017 se puso solamente detrás de Estados Unidos y China. Es verdad que hay mucha distancia, porque estamos hablando que Arabia Saudí maneja un presupuesto militar de unos 63.000 millones de euros, mientras que los americanos es 10 veces más. Pero aún así es muy significativa la cantidad. También que estas armas no sabemos muy bien a dónde van, porque no es necesario tanta arma para las guerras en las que está implicada, y que al final la mayor parte de esas armas entran en el mercado secundario y terciario, y sobre todo en el mercado negro, y son las que inundan Oriente Medio. Oriente Medio está ahora mismo en los niveles previos a la Guerra Fría en venta de armas. Esto no es nuevo, secuestrar a príncipes disidentes y llevárselos a Arabia Saudí, pero la desfachatez de hacerlo en un consulado de Turquía, que no es precisamente un país que esté jugando en el mismo bando en los conflictos en Oriente Próximo, y a la vista de todo el mundo, ¿por qué crees que han ido tan lejos? Yo sí que creo que se les fue de las manos, porque la idea era simplemente secuestrarlo y llevarlo hasta a Arabia Saudí. Sí creo que era eso, porque si no lo hubieran hecho en otro lugar, y no en un país en el que realmente están en conflicto y con el que tienen muchas cuentas pendientes, sobre todo de la guerra de Siria. Tenemos que saber que en la guerra de Siria Turquía y Arabia Saudí están muy, muy enfrentados y tienen muchas cuentas pendientes. La idea, yo creo que sigue subyaciendo, es esa. Hay otra que es un poco más loca, digamos, que es la idea de que todo el proceso le sirviera al príncipe heredero para terminar lo que comenzó hace 3 o 4 años, que es acabar con todo tipo de disidencia, pero interna. Es decir,
lo primero que hizo fue acabar con gran parte de la cúpula clerical a la que encarceló en 2016. Después se cargó gran parte del ejército, a los que destituyó y encarceló también. Después, si recordáis, hace un año exactamente, aquella historia de todos los príncipes metidos, encarcelados en un hotel de 5 estrellas, acusados de corrupción. Y por último, pues tenía control de los servicios secretos, pero no tanto, y lo que estamos viendo es que el caso Khashoggi está ayudando al príncipe heredero a purgar los servicios secretos, y ya han empezado a caer algunos nombres que no eran tanto de su confianza, mientras que otros que son de su confianza han progresado. Y con total impunidad y con indulgencia por parte de Occidente. Javier Martín, delegado de la agencia AFE en el norte de África, autor de un libro, La Casa de Saúd, que vas a tener que actualizar a este paso. Gracias, Javier, un abrazo. Sí. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Vaya cambio más drástico. Sí. Arabia Saudí a Nicaragua, un país que en abril de este año vivía un gran conflicto social y político y que lejos de solucionarse ha ido a peor. Ahora parece que casi nadie habla de ello, lo hemos comentado en esta sección en varias ocasiones, fácilmente nos olvidamos los medios de algunos conflictos. En Nicaragua ni tú ni yo hablamos lo suficiente. No, y tenemos una caravana que tendremos que hablar de ella, de migrantes subiendo a Honduras, hacia México y Estados Unidos, y Trump amenazando. La fotografía de esta semana del puente con miles de personas. Tremenda. El 18 de abril en Nicaragua lo que hicieron fue subir la seguridad social, entonces eso provocó una serie de disturbios. Los disturbios se fueron un poco de las manos por la reacción de la represión policial, y al final se convirtió en una gran manifestación contra el régimen de Nicaragua encarnada por Daniel Ortega y su mujer Murillo, ¿no? Ahora, hace poco, la Asociación Nicaragüense de Pro Derechos Humanos ha dado cifras de muertos. Se estaba hablando de 221 muertos, no, eleva a 285, y hay unos 156 desaparecidos. Son cifras muy altas. Está yéndose gente de Nicaragua. Mejía Godoy, este es Luis, esta canción es de Luis, pero su hermano Carlos ha salido de Nicaragua. Sé de más gente que está saliendo de Nicaragua porque hay miedo. A diferencia de Venezuela, tienes que toda la oposición el auténtico sandinismo está en la calle. Ellos son los que han violado un poco los principios revolucionarios. En cambio, en Venezuela la oposición es complicada, porque hay mucha la oposición venezolana es una oposición muy variopinta. Heterodoxa, sí. Para entender mejor la gravedad y la magnitud de lo que está ocurriendo, hablamos un momento con el periodista Carlos Salinas Maldonado, que nos atiende además en directo desde Managua, son 8 horas menos allí. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Tú hace una semana escribías en el periódico El País cómo cualquier manifestación en contra del régimen es reprimida de manera salvaje y de manera inmediata. Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA afirmó que Nicaragua ya entró en lo que ellos han denominado una cuarta fase de la represión que Ortega desató a partir del 18 de abril. ¿Esto qué significa? Significa que cualquier persona que intente manifestarse en Managua o en cualquier ciudad importante del país es arrestada, y es arrestada con cargos de terrorismo, porque el régimen aprobó hace un par de meses, con apoyo de la Asamblea Nacional que controla el presidente Ortega, una ley antiterrorista que precisamente hace eso, es decir, todo aquel que se manifieste o todo aquel que de alguna manera exprese sus críticas al gobierno inmediatamente es tildado de terrorista. Solo quiero hacer una aclaración. Esta misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, publicó recientemente su último informe sobre la situación de Nicaragua y estableció entre 125 las personas que han muerto en el marco de las protestas en el país y la represión. ¿Quién apoya a Ortega? Porque bueno, sabemos que casi todos los antiguos sandinistas están contra él, pero ¿cuáles son las fuerzas que apoyan a Ortega para que se sienta tan fuerte? Ortega está gobernando prácticamente Nicaragua sin ningún tipo de apoyo popular, es decir, tiene todavía una pequeña base de la población, yo la pondría en un 20% ahora. Recordemos que Ortega regresó al poder en 2006, con el 38% de los votos. Mucha gente que lo apoyaba ha decidido salir a las calles en protesta por la represión y por los asesinatos. El Frente Sandinista se ha convertido prácticamente en un partido familiar controlado por Ortega, su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta y primera ministra de facto.
y por sus hijos, la pareja tiene 9 hijos. Hay todavía algunas figuras del viejo Frente Sandinista, como el comandante Bayardo Arce, que apoyan al presidente, pero el mismo Arce, con el inicio de la represión, también hizo algunas críticas por la forma en la que se había manejado la crisis, aunque todavía está dentro de las filas del Frente Sandinista. Pero aquel Frente Sandinista, movimiento revolucionario en un inicio, luego partido político, partido único en los 80 y partido de oposición en los 90, ha devenido en una suerte de agrupación mercantil familiar, que es la base que tiene el presidente Ortega. Qué pena escuchar, Carlos, esta degeneración política en las últimas décadas. Además hablas de represión, hablamos de violaciones de derechos humanos y supongo que ya también de cierre de medios de comunicación, que es lo que suele pasar en estos casos. El 20 de abril, recordemos, este sábado se cumplieron 6 meses del inicio de la crisis del 18 de abril, pero 6 meses también del asesinato de Ángel Gaona. Ángel Gaona era un periodista local del Caribe de Nicaragua, de la ciudad de Bluefields, que fue asesinado mientras hacía un Facebook Live de las manifestaciones en esa ciudad, porque las manifestaciones fueron generales en toda Nicaragua. El asesinato todavía no ha sido esclarecido. Hay gente que ha sido procesada según el gobierno, un par de jóvenes caribeños, un chico de apenas 18 años. La familia de Gaona, refugiada en Costa Rica, dice que ellos no fueron asesinos y culpan directamente a la Policía Nacional de haber cometido el delito. Carlos Salinas Maldonado nos ha atendido en directo desde Managua. Carlos, un abrazo fuerte. Gracias y cuídate. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Hay que volver a Nicaragua, ¿eh? Sí, no hay que soltarlo porque, bueno, las injusticias están ahí y bueno, y como decías, que es una pena que una revolución que iluminó de alguna forma Centroamérica haya acabado tan mal. Hubo gente que llevaba pegatinas con la cara de Ortega, incluso en España. No, a mí nunca me ha gustado, Ortega nunca me gustó. Me gustaban otros comandantes, incluso me gustaba más su hermano Humberto, me gustaba Tomás Borges y por supuesto el poeta Ernesto Cardenal, Ramírez, que estuvo aquí, Sí. Chamorro, Violeta Chamorro, pero Ortega nunca me gustó. Bueno, suenan los Alabama Shakes, así que nos callamos. Hasta luego, Ramón. Venga, chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.